Buenas noches. De periodista a representante por acumulación del Partido Popular Democrático. Fue el secretario de prensa de García Padilla y nos habla cuál fue su momento más difícil en esta administración. De esto y más dialogamos hoy aquí, en Directo al Punto. Buenas noches y bienvenidos a Directo al Punto. Hoy nos acompaña Jesús Manuel Ortiz, recién electo representante por acumulación por el Partido Popular Democrático. Buenas noches. Buenas noches, Mariela, a ti, el público que nos está viendo. Ya en 3 semanas ya eres oficialmente, ¿verdad? Representante y era periodista. Para el que no conozca su trasfondo, él fue periodista, ¿verdad? Cuéntanos cómo fue ese brinco. Mira, del periodismo a la política. Interesante, yo empecé en el 2002 como periodista en radio, en WKQ Radio. Empecé allí, ese trabajo me llevó a ser productor de programas de radio. En ese proceso conozco, en aquel entonces, 2003 aproximadamente, a un joven que se llamaba Alejandro García Padilla. Luego de eso lo nombran al DACO, yo paso a ser subsecretario de prensa del DACO, de ahí a ser asesor en el Senado de comunicaciones también del senador García Padilla, luego fui secretario de prensa de la campaña, secretario de prensa del gobierno y secretario de Asuntos Públicos ahora y prensa. Y ha sido una transición para mí inesperada, o sea, no era algo planificado. Siempre me gustó la política, era algo que yo observaba, pero como mi familia no viene de una familia que usualmente estaba en el proceso político, pues no pensaba que algún día podía estar inmerso en este proceso. Pero aquí estamos. Y el servicio público, una vez entré, me apasionó y me gusta hacerlo. Creo que yo digo que no hay mucha diferencia, ¿verdad?, entre una transición a veces de un periodista que te cubre gobierno o política a tú a veces ejercerlo. No. El estrés y la presión a veces viene siendo la misma. Es lo mismo y te familiarizas con los procesos, te familiarizas con los protagonistas de la noticia, con la forma en que se dan todo el proceso político, y yo creo que la política bien utilizada es un vehículo que el país Ahora necesita. Te pregunto, ¿cómo tú ves, verdad, estando de periodista y ahora de político, cómo tú ves y analizas las coberturas de los medios? Mira, eso es una pregunta bien difícil, porque cuando uno está en el lado del medio, pues uno tiene una visión, pero cuando uno está al otro lado de la verja, como uno dice, te cambia totalmente. Yo creo que los medios hacen un gran trabajo. Creo también que ha cambiado el juego, ¿verdad? El tema de las redes sociales y estos medios alternativos han cambiado el juego. A veces pecamos un poco de esa inmediatez, ¿verdad? Y de esa falta de profundizar en los temas. No es culpa, yo entiendo que de los periodistas, yo creo que la misma rapidez del medio ha obligado mucho a que esa cobertura se dé así muchas veces muy rápido, ¿verdad? Pero es un trabajo difícil tanto como periodista, es un trabajo donde no tienes descanso, no tienes días libres, no tienes días de fiesta, porque el país siempre necesita estar informado, y de la misma forma ahora cuando estás en el campo de la política, el político y el funcionario público pues tiene una función que hacer. Ahora he aprendido a respetar ambos roles. Me da la oportunidad de entender al periodista y de entender al funcionario político, porque he estado en los dos lados de la cancha. Y yo creo que ambos son trabajos importantes que el país necesita que se hagan. ¿Se te ha hecho eso fácil tal vez para entonces acercarte a ellos y aclararle tal vez algunos hechos que tú entiendes que o están mal interpretados o que están erróneos? Sí, no puedo negar que me da un acceso, ¿verdad?, a los periodistas, porque los conozco, fueron mis compañeros de trabajo, muchos de ellos, trabajamos juntos, conocen a mi familia, yo conozco a su familia, y sí me da una cercanía con ellos importante, claro, muy profesionales siempre, yo respeto el trabajo de ellos, he siempre respetado mi trabajo. ¿Que ahora lo van a estar fiscalizando? Ahora es desde otro punto de vista, porque incluso cuando en mi trabajo actual, yo seguía siendo una figura de staff, ¿verdad? No era el protagonista de la noticia. Quizás cuando el nombramiento de secretario de Asuntos Públicos fue un poco más cuando más exposición tuve, más responsabilidad en ese sentido. Pero ciertamente, como tú dices, ahora el funcionario soy yo, ahora... Sí, porque aunque estabas en Fortaleza, era secretario de prensa, que como quieras tenías unos nexos con ellos. Tenía unos nexos con ellos, sin embargo, no era el protagonista de la noticia. No es hasta que me nombran secretario de Asuntos Públicos que ya me convierto en portavoz del gobierno, que ya yo contestaba preguntas en conferencias de prensa, tenía comparecencias más, ¿verdad?, consecutivas. Pero sí, no dejaba de ser yo un portavoz de decisiones que tomaba la administración, y yo defendía esa posición de la administración. Ya ahora, a partir de enero, pues yo como representante electo, pues tengo que tomar mis propias posturas, asumir mis propias posiciones, defenderlas, y los periodistas pues cubrirlas y fiscalizar también la gestión mía como funcionario público. ¿Cuál fue el momento más difícil de este cuatrenio, que ha sido bien intenso? Ha sido un momento bien difícil, un cuatrenio completo difícil, ha sido un cuatrenio de decisiones donde muchas veces
no había una decisión que tú pudieses tomar que de alguna forma no tuviese un impacto sobre la gente. A veces tenías que medir cuál tenía un impacto mayor y cuál tenía un impacto menor. Yo te diría que el momento más difícil fue el momento en el que el gobernador decidió no aspirar. Esos momentos antes de esa decisión, yo te diría que quizás esas 2 semanas antes, 3 semanas antes, a pesar de que hubo momentos difíciles en el cuatrenio, esas últimas 3 semanas antes de que él tomara una decisión, que contrario a lo que mucha gente piensa, fue una decisión que él se guardó muy, ¿verdad? Muy personal. Nosotros, su equipo cercano, incluso pues se le dio ese espacio y no supimos hasta muy cortas horas antes de que él lo anunciara cuál iba a ser su decisión. Sí, que estamos en ese rum de... Estamos en ese, y muchas veces pues un gobernador pide consejos a sus asesores. Es una posición donde tú estás rodeado de mucha gente, pero a la vez estás muy solo, porque al final del camino la decisión es tuya nada más. Así que yo diría que ese momento, y yo recuerdo como ahora, no lo he dicho en ningún lugar, lo voy a decir aquí. Yo venía de un viaje con el gobernador, no recuerdo si era de Washington D.C. a Puerto Rico, 1 o 2 días antes que de anunciar esa decisión, y es en el avión de regreso a Puerto Rico donde el gobernador me pasa su celular con el mensaje que había escrito para anunciar su decisión. Y es ahí donde yo me entero que él había decidido no correr, no aspirar. Fue un momento difícil. Yo vengo con él hace 10 años trabajando. El esfuerzo ha sido duro para que él, ¿verdad?, finalmente pudiese llegar. Y la confianza que han desarrollado durante esos 10 años. Lo vi muchas veces en momentos de sufrimiento, decisiones difíciles que tuvo que tomar, que él pensaba que eran las más justas. Y tener esa función de ser un asesor del problema, de ser su amigo y aconsejarlo como yo siempre lo hacía, que era como yo pensaba. Yo no me sentía como una persona que tenía que decirle que sí siempre. Pues fue bien difícil emocionalmente de manejarlo. Pero al fin y al cabo, pues las cosas pasan por algo y aquí estamos. Luego de eso yo decidí aspirar a la Cámara. Entré en el proceso de una primaria en el Partido Popular, la primera vez que aspiraba. Fue duro, fueron 10 meses de campaña. Y finalmente pues el país me dio primero los populares en aquella primaria y luego el país en el 8 de noviembre, y aquí estamos como representante electo. Ahora que, ¿verdad?, que tienes este trasfondo de ver los 2 puntos de la película, como uno dice, ¿cómo tú evalúas, ahora que vas a formar parte de la Asamblea Legislativa, los momentos que se vivieron desde Fortaleza, desde un principio? Sí. Una división, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, ya sea porque los impuestos... ¿El país ya sabe eso? ¿Cómo tú lo ves, ese rol que te toca a ti ahora? Yo creo que hubo muchos desaciertos en la forma en que se manejó, de ambas partes. O sea, no quiero, ¿verdad?, de ambas partes. Yo creo que faltó mucha comunicación. Yo creo que parte de la razón del resultado electoral tiene que ver con esa relación turbulenta, por decirlo de alguna forma, que hubo en algunos momentos entre la legislatura y el Ejecutivo. No dejamos de aceptar que, en parte, yo te diría que más del 90% de la legislación que se envió del Ejecutivo se aprobó. Pero los proyectos medulares, principalmente de la reforma contributiva, yo creo que fue un proceso que se pudo haber llevado mejor. Yo como legislador no entiendo la posición de los legisladores, y ahora como legislador electo, pues tendré mis propias opiniones. Siempre trataré, y yo creo que eso faltó en aquella ocasión, trataré de partir de posibilidades de entendidos a los que se pueda llegar, ¿verdad? No como dicen por ahí, no trancarme a la banda simplemente a que mi posición es la que se tiene que aceptar. Si no es esa, pues no llegamos a ningún acuerdo. Yo creo que la función legislativa tiene un rol muy importante, pero tenemos que poder comenzar esa conversación. Ahora yo, de un punto de vista de fiscalización, pues para ser parte de la minoría, pues uno tiene que hacer la fiscalización, pero con seriedad. ¿Tú darías tu voto a proyectos de la mayoría? Mira, si son proyectos positivos que hacen bien al país, por supuesto que sí. Yo no tengo ningún problema con eso. Y cuando haga fiscalización, cuando haga oposición, que lo voy a hacer con respeto, lo voy a hacer con seriedad y atendiendo los puntos importantes, no con personalismos y no con... Yo creo que esa es mi responsabilidad como legislador de minoría. Y si con la evidencia. Si el proyecto es bueno, pues por supuesto que sí. Pues, Jesús Manuel, vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos dialogando de cuáles van a ser sus roles bajo esta administración. Y regresamos a Directo al Punto con Jesús Manuel Ortiz, recién electo representante de acumulación por el Partido Popular Democrático y secretario de prensa, ¿verdad?, del gobernador saliente Alejandro García Padilla. ¿Cuál va a ser tu rol? Estabas diciendo, ¿verdad?, que vas a estar de fiscalización. ¿Qué otros planes tiene desde la Cámara de Representantes? Mira, a mí me interesa mucho, hay varios temas que me interesa tocar. Obviamente, de minoría, pues uno tiene mucho menos posibilidades de adelantar medidas, pero si son medidas buenas, yo confío que se puede hacer.
yo estoy muy enfocado en el tema económico, principalmente en promesa, ¿verdad? En lo que va a ser esta nueva relación del gobierno de Puerto Rico con esa Junta de Supervisión Fiscal y el proceso de reestructuración de la deuda, que yo creo que ahora mismo tiene que ser la prioridad de la administración que acaba de entrar, porque sin eso no hay nada más que podamos hacer. O sea, eso es sencillamente así. El segundo tema que me interesa es el tema de salud. Y es el tema de salud enmarcado también en la situación económica, en la situación fiscal, y esa tiene varios aspectos. Yo he empezado ya a trabajar el tema de Centro Médico. Centro Médico es una institución hospitalaria en Puerto Rico que todos conocemos, todos la necesitamos, todos la utilizamos, no importa los recursos que tenga la persona, porque es donde se atienden ciertas condiciones que no se atienden en ninguna parte del país. Por los últimos 19 años, Mariel, Centro Médico opera con más gastos que ingresos. Lleva 19 años corrido operando así. Tiene deudas, cuentas por cobrar de más de 400 millones. Deudas de los planes médicos con el Centro Médico de casi 20. Y un problema organizacional entre ASEM, que es la corporación pública que lo administra, y los hospitales que componen el Centro Médico, como el industrial, el universitario, el oncológico y otros hospitales. Hay un problema organizacional que no permite que ese centro funcione bien. Si el Centro Médico no se atiende a la crisis que tiene y perdemos el Centro Médico, estamos en problemas grandes. Primero, no tenemos un centro terciario que atienda esas condiciones de gravedad. No tenemos un centro de entrenamiento para nuestros médicos que se nos están yendo, pero es el único centro de entrenamiento que tenemos hoy. El 70% de los pacientes que atienden el centro médico tiene plan del gobierno, ya sea por ACA, ya sea por el plan del gobierno de Puerto Rico, o sea que son personas de bajos recursos, ¿verdad? La mayor parte de ellos. Si a eso le sumas ese problema que tenemos en el centro médico, con la crisis del Obamacare, que Puerto Rico hoy necesita 1.200 millones de dólares del gobierno federal para poder seguir operando el plan, se nos acaban el año que viene. El presidente electo Trump ya ha dicho que va de alguna forma a cambiar ese sistema. Si no tenemos paridad en Medicare, en Medicaid y los fondos de Obamacare, el gobierno de Puerto Rico tiene que buscar para un año de aquí, de que, sí, que la crisis real va a ser una crisis real en salud. Tiene que buscar más de $1 billón, 1.2. La pregunta es, ¿de dónde el gobierno de Puerto Rico, con la crisis que tiene, va a sacar 1.2 billones de dólares para el plan de salud? Pues ahí va a pasar una de varias cosas. O van a tener que sacar personas de la tarjeta, que los rumores y los datos que apuntan todos los informes que tocan este tema es que tendrían que salir casi 1 millón de personas de ese plan. O tienen que recortar servicios. O tienen que poner a pagar deducibles más altos o copagos a los que tienen la tarjeta. Sencillamente sería una crisis de salud que el país no puede vivir. Así que eso es un tema importante que vamos a tener que tocar en la Asamblea Legislativa. Yo como legislador de minoría estoy muy enfocado en ese tema y quisiera también atenderlo. Y además de eso, pues hay unos asuntos de seguridad pública y unos temas de desarrollo económico, como las empresas, los llamados startups, que son empresas de alto impacto, empresas que tienen que manejar mucho lo que es la innovación y que son mecanismos nuevos para que nuestros jóvenes y las personas que tienen deseo de ser empresarios puedan desarrollarse y podamos salir de esta crisis, que como único salimos es reestructurando la deuda y promoviendo desarrollo económico para poder tener ese capital en Puerto Rico para permitirnos pagar nuestras deudas y dar los servicios que hay que dar. La situación es difícil, es una situación muy complicada, pero yo creo que se puede trabajar si nos enfocamos todos y trabajamos en una misma dirección. Ortiz, moviéndonos un poco de tema, el Partido Popular, ¿verdad?, perdió las elecciones del pasado mes de noviembre. ¿Cuál es tu análisis de los resultados, verdad, teniendo que fue una elección con candidatos independientes a la Asamblea Legislativa, tanto a la elección a la gobernación? ¿Cuál es tu análisis de estos resultados y a dónde tú crees que se debe de encaminar el Partido Popular? Yo creo que el Partido Popular hay una combinación de factores. Ciertamente los últimos 4 años en la administración fueron difíciles. Hubo que tomar decisiones duras que afectaron de una forma u otra al partido. Yo en eso pues estoy muy claro. Creo también que la campaña del Partido Popular tuvo algunas fallas, principalmente dirigidas a ese electorado, primero popular, que entendieran el mensaje, y segundo, a ese electorado que estaba inclinado a votar por unos candidatos independientes, porque estaban de alguna forma o molestos con el partido o insatisfechos con las opciones que había. Y no pudimos capturar ese voto de esas personas que se fueron con los candidatos independientes. Si miramos la cantidad de votos que sacó el doctor Rosselló, pues ganó con un 42%. Es el gobernador que ha sido electo con el porciento más bajo de votos en toda la historia. Por lo tanto, el Partido Nuevo Progresista votó con él y nosotros no pudimos capturar el voto, ¿verdad?, periferal, primero de electores nuevos y de electores propios, a mi juicio, populares, o que tradicionalmente votan por el Partido Popular, que el mensaje simplemente no los cautivó. ¿Cómo tuviste el cambio de logo? Mira, yo creo que el cambio de logo para los populares
De la base. De la base, el popular que va a la primaria, el popular que trabaja por el partido. Fue incómodo, me parece. Yo no creo que haya sido determinante al final del día, ¿verdad? En la elección. Sí causó una incomodidad en la base, que pues, el presidente en su momento lo atendió, pero yo no creo que haya sido ¿verdad? Un elemento principal. Yo creo que David tuvo poco tiempo para prepararse, tuvo 10 meses de candidato, 11 meses. Y hubo estrategias que desde mi punto de vista había que afinar. Esa presencia de los candidatos independientes yo creo que tuvo un impacto en la papeleta legislativa. Si miramos los números y vemos candidatos como el doctor Vargas Vidot, que para mí es una persona extraordinaria, como los candidatos del PIB, los votos que sacaron los candidatos del PIB. Sí, que el de la Cámara había corrido a la elección pasada y no había entrado. No había entrado, no era una persona muy conocida, que no se anticipaba ese tipo, ¿verdad? Y el que llegara primero Vargas Vidot, para mí es evidente que los electores que votaron por Alexandra Lúgaro, su mayoría, hicieron una de dos cosas. Votaron por ella, muchos de ellos dejaron en blanco la candidatura como comisionado residente, por eso hay casi 100,000 papeletas en blanco ahí, y otros votaron en su mayoría por Héctor Ferrer. Por eso vemos en los números de Ferrer versus David Bernier un poco más altos. Y esos mismos electores, a mi juicio, puedo estar equivocado, es una teoría, en la papeleta legislativa votaron por todo aquel candidato que pareciera independiente. Votaron por Vargas Vidot, votaron por el senador Dalmau, algunos, votaron otros por Denis Márquez, compañero Denis Márquez, excelente también. Algunos incluso por el compañero Manuel Natal, que yo creo que salió muy bien en la elección. Así que tuvo un impacto ciertamente más allá de la papeleta de gobernación. Cuando vamos a las alcaldías, pues el Partido Popular tiene 48 alcaldías, o sea que tiene una fortaleza en los municipios que yo creo que hay que trabajarlo. El partido ahora tiene que entrar en un proceso profundo de introspección. Yo creo que ¿Cómo tú ves el asunto del estatus? Mira, el estatus, a mi juicio, no fue un issue en esta elección, me parece a mí. Ahora sí lo es para ver cómo va a evolucionar el Partido Popular y hacia dónde va dirigido. Yo creo que una de las virtudes de un partido de centro es que puede aglomerar gente de distintos sectores a la misma vez. Eso resulta ser un issue, un problema cuando tienes tantas personas con distintas vertientes dentro de una misma organización. Pero se puede trabajar. Yo creo que hay que resolver nuestras diferencias internamente. José Ortiz Daliot, que preside ahora una organización independiente, que fue pasado senador por San Juan, dice que si no se atiende, si no recuerdo mal, la soberanía, ¿verdad? Él estaría dispuesto a hacer un partido nuevo. Mira, yo creo que el asunto del estatus es importante. Yo creo que, ¿verdad? tiene su importancia. Yo no creo, genuinamente, que el país ahora mismo sea lo más importante para el país ahora mismo. Yo, más allá que un estatus, creo que debemos buscar las condiciones para que la gente viva mejor. ¿Cuál es el estatus que garantiza que la gente viva mejor? Pues mira, hay distintas teorías. Yo creo que el Estado Libre Asociado se puede mejorar. Creo que ciertamente hay que trabajarlo después de las decisiones recientes y los cambios que hubo este cuatrenio. Hay que tener esa conversación interna del Partido Popular, un proceso amplio, un proceso abierto, pero con disciplina. No un proceso donde prácticamente se discutan los medios, lo que debe discutirse en el seno interno del partido. Y de ahí partir hacia la reorganización del partido. Hay que ir a la base, hay que ir a esos comités municipales, hay que hablar con los populares, que son los que te pueden decir qué no les gustó de lo que pasó con el Partido Popular. Y que son los que, la base de cualquier partido, son los que le hacen la campaña y les llevan y les traen a los candidatos de los líderes. El alma del partido. Sin ese partido, el liderato simplemente es un grupo de personas que se postulan, y nosotros estamos hoy aquí, mañana no estamos, pero la base del Partido Popular sigue estando ahí. Así que yo creo que tenemos que ir a la base, hay que conversar con ese electorado popular, hay que hacerlo con disciplina, hay que hacerlo con mucho trabajo, y yo creo que tiene que empezar ya. Pasemos el periodo navideño, hay que empezar este proceso rápido para poder poner el partido en una condición fuerte para las próximas elecciones de 2020. ¿Que en 2 años empieza la campaña otra vez? Sabes que aquí en Puerto Rico pues, la campaña no termina. Y vamos a tener, mira, Mariel, el país va a vivir un cuatrenio difícil. Si piensan que el anterior lo fue, que sí lo fue, el que viene va a ser más difícil. Todo lo que va a pasar con la Junta de Supervisión Fiscal, las decisiones que van a impulsar, las luchas que se van a dar para poder combatir decisiones que nosotros entendamos, que el país entienda que afectan directo a la gente cuando quizás hay otras opciones. Van a ser procesos difíciles, van a ser procesos de mucha lucha, que va a requerir militancia del liderato y de la gente. Yo como legislador de minoría, mi compromiso con la gente que votó por mí es que cada decisión que yo tome va a ser analizada en cuál va a ser su efecto sobre la gente. Eso no significa que siempre se va a tomar una decisión populista, ¿verdad? Que la gente la vea positiva. Si al final del camino una decisión de primera instancia parece que tiene un impacto sobre el país
no muy popular, pero que a largo plazo resulta en lo correcto para que podamos recuperarnos, pues esa es la decisión que hay que tomar. Pero no puede ser que la soga parta por los más finos y hay que combatir esa posibilidad de que la Junta de Supervisión Fiscal venga aquí a tratar de tomar decisiones, siempre impactando siempre al de abajo, y eso no puede pasar. Pues gracias, Jesús Manuel, gracias por haber estado aquí, espero que se repita. Claro que sí. Vamos a una pausa, regresamos con la última parte de Directo al Punto.